vamos a estudiar lo que se conoce como la función cuadrática. La función cuadrática f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Esta es la forma general de la función cuadrática. F de x igual a x al cuadrado más bx más c. Con a, b y c pertenecientes a los números reales. A, b y c pertenecen a los números reales. Y además a tiene que ser diferente de 0. A tiene que ser diferente de 0. Su gráfica es una parábola, una figura que se conoce como una parábola. El dominio de la función es todo R. Es una función polinómica. Su dominio es todo R. Y la gráfica de la función cuadrática cortará al eje Y en el par 0, C. C. 0 en X, C en Y. Si A es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Abre hacia arriba. Y se dice que es cóncava hacia arriba. Observen que hay un punto mínimo en esa parábola y se conoce con el nombre de vértice de la parábola. Si A es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo y se conoce como cóncava hacia abajo. Observe que en este caso hay un punto máximo también y se le conoce como vértice de la parábola. Seguidamente vamos a ejemplificar. Dada la siguiente función cuadrática, determine el dominio, punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje X, vértice, rango y la gráfica. Veamos entonces, f de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 5. En este caso, a vale 1. El coeficiente que está acompañando a la variable que está elevada al cuadrado es 1. B vale menos 6. El coeficiente que acompaña a la variable x vale menos 6. Y C, en este caso, el término independiente es el número 5. Dominio. Vamos a calcular el dominio. Bueno, ya sabemos entonces que el dominio es todo R. Una función polinómica. Su dominio es todo R. Punto de corte con el eje Y. ¿Dónde la gráfica cortará al eje Y? Si corta al eje Y quiere decir que X vale 0. Entonces cortará al eje Y en el par 0, 5. Este 5 que está acá, el 5, C. 0, C. En este caso C vale 5. Vamos a ver el punto de corte con el eje X. Si ese punto está sobre el eje X, quiere decir que la componente Y vale 0 de ese punto. Eso significa que debemos igualar a 0. Y se obtiene la siguiente ecuación de segundo grado. Y vale 0. Igualamos a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado, la cual vamos a resolver utilizando la famosa fórmula que se conoce como la resolvente cuadrática. Vamos a sustituir los valores en la expresión, los valores de A, B y C, menos B. La más menos la recuadrada de B al cuadrado, menos 4A por C, entre 2A. Seguidamente vamos a realizar la multiplicación de los signos, que haría 6 más menos 36 menos 20 entre 2. Realizamos la operación indicada que está dentro de la raíz. Me queda 16. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 16 es 4. Y de aquí se observa entonces que van a salir dos valores para x. Entonces sería un x sub 1, que sería 6 más 4 entre 2 y vale 5.
6 más 4 entre 2 igual a 5. Y un valor x sub 2, que serían 6 menos 4 entre 2. 6 menos 4 entre 2 y eso es igual a 1. Así se tiene entonces que el punto de corte con el eje X viene dado por el par 5, 0. 5 en X, 0 en Y. Y el par 1 en X y 0 en Y. Esos son los puntos de corte con el eje X. Vértice. Vamos a encontrar el vértice de la parábola. Hacemos X igual a menos B sobre 2A y sustituimos los valores, para lo cual se obtiene que X es igual a 3. Evaluamos la función en el valor de X que acabamos de encontrar. Al evaluar la función se tiene que F evaluada en 3 es igual a menos 4. De esta forma se tiene que el vértice viene dado por el par 3 menos 4. 3 menos 4. Vamos a hallar el rango de la función. El rango va desde el valor de y menos 4 en este caso, desde menos 4 hasta más infinito. ¿Por qué va hacia más infinito? Porque A es mayor que 0 y la parábola abre hacia arriba. Desde la componente y del vértice hasta más infinito. Ese es el rango de la función. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. Seguimos. Vamos a graficar la función que estamos estudiando. Aquí tenemos todos los valores que calculamos. El dominio, el punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje X, vértice y rango. Entonces, vamos a graficar la parábola. Vamos a ubicar este punto, el punto 0, 5. Aquí está. Luego estos dos puntos, punto de corte con el eje X, 1, 0 y 5, 0. Vértice, 3 menos 4, 3 menos 4. Por acá lo tenemos. Y ahí se observa, al graficar siguiendo esos puntos, se va a obtener la figura, una figura llamada parábola. En este caso es cóncava, hacia arriba. Seguimos con otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, donde A vale menos un cuarto, B vale 1 y C vale 3. Dominio, todo R. Punto de corte con el eje Y, 0, 3. Cortará siempre en C, en C y en C. Punto de corte con el eje X, hacemos la misma operación con la resolvente cuadrática. Se obtienen que el punto de corte con el eje X será menos 2, 0 y 6, 0. Vértice de la parábola. Hacemos X igual a menos B sobre 2A. Sustituimos los valores de B y de A y se obtiene que X es igual a 2. Evaluamos la función en el número 2 y se obtiene que da 4. Luego, el vértice viene dado por el par 2, 4. Y el rango viene dado desde la componente Y hasta menos infinito. La componente Y es 4, cerrado, hasta menos infinito. ¿Por qué hasta menos infinito? Porque A es negativo. A es negativo, quiere decir que abre hacia abajo, hacia menos infinito. Seguimos. Ahí tenemos vamos a graficar todos los datos que acabamos de calcular. Aquí están y graficamos. Al graficar esos puntos y trazar la gráfica se obtiene
el vértice, punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje X, punto de corte con el eje X. Al graficar se observa entonces que es una parábola que abre hacia abajo. Y el rango va desde 4 hasta menos infinito. Aquí tenemos una serie de ejercicios propuestos para que ustedes practiquen todo lo aprendido y tenemos una tabla de corrección.